Hola a todos, ¿cómo están? Soy Julián Ruiz, profesor de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia y grabo este video desde casa, como estamos todos, como es la recomendación de nuestra universidad, porque nuestra universidad se preocupa por la salud y bienestar tanto de estudiantes como de profesores y administrativos de toda nuestra comunidad. En Instagram abrimos un espacio para responder preguntas. Yo me voy a encargar de responder algunas preguntas técnicas. Como ya en algunos espacios les he contado, yo soy médico veterinario, virólogo. Tengo una maestría en ciencias básicas biomédicas con énfasis en virología y un doctorado en salud animal. Y voy a tratar de ser muy claro con la mayoría de las preguntas que recibí. Realmente son bastantes, entonces hemos tratado de agruparlas. Las preguntas administrativas se va a encargar la vice de responderlas. Yo voy con la parte científica, que es la que tiene dudas algunos. De este grupo de preguntas hay varias que las voy a unir en una sola para que tengamos más objetividad y que podamos responderle a todos. Una de las primeras preguntas con la que quiero arrancar me llamó mucha la atención y la voy a leer textual. Dice, ¿nos vamos a morir todos? No nos vamos a morir todos, y en nuestra actuar, en nuestra forma de proceder, con la forma en la que vamos a comportarnos en este periodo de restricción de movilidad, es donde vamos a asegurar que no se va a morir nadie. Tenemos que ser capaces de disminuir la transmisión de la infección. Ya sabemos, el COVID está en nuestro país, sabemos que está en muchas de nuestras ciudades. Al momento que grabo este video tenemos 93 casos reportados en el país. Entonces es momento de enfrentar la pandemia y decir, somos capaces de disminuir los contactos, somos capaces de disminuir la transmisión, y si somos capaces de que no se nos infecten los abuelos, somos capaces que las personas que tienen enfermedades crónicas debilitantes de base no se enfermen, entonces no se van a morir y vamos a tener menor cantidad de problemas asociados a esta infección. Entonces la respuesta es no nos vamos a morir todos. Hay varias preguntas del origen del virus. Como se ha visto en muchos, o se ha hecho en muchos espacios, este es un virus que tiene un origen en China. Específicamente ha venido de especies distintas de alguna especie de murciélago, y del murciélago hace un paso a través de un hospedero intermediario que aún no tenemos muy claro. Se estima que puede ser una especie como el pangolín o otro mamífero intermediario, sin embargo no está completamente incriminado hasta el momento, y de esa especie entonces salta al hombre. Esa dispersión, ese salto de la fauna silvestre a los humanos es una cosa que es común, que sucede, y que entre más globalizados estamos, entre más globalizado es el mundo, entre más invadimos los hábitats silvestres, más común va a ser el salto de virus de especies silvestres a los humanos, y es una cosa que tenemos que enfrentar ya, disminuyendo la tenencia de fauna, disminuyendo el meternos a los hábitats silvestres, entre otros. Si una persona se cura el virus, hay posibilidades que se contagie de nuevo. Esto es un mar gris al momento. Sé que han visto algunos titulares que dicen que hay algunas personas que se han reinfectado, tanto en la China como en algunas otras regiones. Y les digo que es un espacio gris porque aún no sabemos cuál es la duración de la inmunidad de las personas que se recuperaron. Sí, esto es una infección nueva, como lo decíamos, entonces no sabemos si vamos a tener inmunidad de por vida, si la inmunidad solo nos va a durar unos años, o si nos vamos a poder reinfectar en un futuro por el mismo virus, pero aún tenemos dudas al respecto. ¿Cuáles son los signos? En esto abarco varias de las preguntas y también voy a unir algunas de los que dicen ya tengo los signos que hago. Los signos principales son fiebre, tos, dolor en el pecho, dificultad respiratoria. Los signos leves, como va a cursar el 80% de la población, o como se estima que cursará el 80% de la población que se infecte, van a ser principalmente signos respiratorios leves, tos, de pronto fiebre, o algunos no tendrán ningún signo aunque se infecten. Las personas que desarrollen fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pues entonces deberían consultar. Aquí uno con otras preguntas de cuál es el protocolo para consultar. En un principio entonces tenemos una definición de caso, que son las personas que deben consultar en primera medida, son los que tienen vínculo con una persona que ha sido diagnosticada como COVID positiva o que ha viajado en los últimos 14 días antes de la aparición de los signos a países con circulación sostenida del virus. En esto tenemos a España, Italia, Alemania, Reino Unido, China, Japón. Ya ustedes pueden buscar el listado completo.
Estas personas entonces son las primeras que van a tener prioridad cuando llamen al 123, ¿sí? Porque tienen la definición de caso más clara de ser una fuente de contagio. O los que han viajado a estos mismos países en los últimos 14 días y que tienen signos. Los demás, que tengo, algunos dicen, tengo tos y estornudos, ¿será que tengo COVID? Si no tienes en este momento ninguno de estos signos, la recomendación del Ministerio para todos, y es una recomendación que acogió nuestra universidad, es todas las personas con signos gripales deben estar en casa, deben estar resguardados y solo si sus signos son graves, consultar. ¿Qué es grave? Que empiezas a sentir dolor en el pecho y dificultad para respirar. ¿Sí? Esos son los signos de alarma para consultar. Debemos consultar inmediatamente. Las personas, como les dije, los que tengan antecedentes epidemiológicos de viaje o de contacto con personas que han viajado, o de contacto con personas positivas, deberían comunicarse con el 123 o con las líneas que cada departamento ha establecido. ¿Sí? En el país distintos departamentos han establecido distintos números para que las personas se contacten. Si tienen signos, generalmente es un número que los comunica con la Secretaría Departamental de Salud. ¿Cómo evitamos el Transmilenio, el transporte público? ¿Cómo evitamos la transmisión en estos espacios? Por eso decimos que la contención, el distanciamiento social es la medida más importante ahora. Nuestra universidad ha apoyado eso y por eso todos estamos en casa y esperamos que todos aprovechen este tiempo para quedarse, para cuidar de los suyos y no para salir. Tenemos que disminuir las exposiciones en transporte público, a pesar de que muchas de las empresas de servicios de transporte público del país han hecho unos esfuerzos por aumentar los tiempos de desinfección en sus buses, en sus trenes y en sus sistemas. No es estrictamente estéril el sistema, entonces va a ser un riesgo andar en sistemas de transporte público. Si es posible, si tenemos la posibilidad, quedémonos en casa y disminuyamos estos riesgos o estos sitios que generan riesgo. Sobre el virus y la crisis y el pánico, ¿debemos abastecernos? ¿Debemos saquear? No. El primer llamado es a la calma. Tenemos que pensar en comunidad, tenemos que pensar en los otros, tenemos que aprender de las lecciones de otros países y que deben ser lecciones aprendidas. No podemos salir corriendo a saquear los supermercados porque las personas en condición de vulnerabilidad después no van a encontrar un sitio donde comprar nada. Comprar lo justo, comprar lo necesario, abastecernos. Si vamos a estar 3 días en casa, entonces asegurar que en casa tenemos todo lo necesario, que tenemos disponibilidad de agua, que tenemos disponibilidad de alimentos, pero no es el momento de salir a saquear los supermercados, no es el momento de salir a vaciar las tiendas, porque tenemos que enfrentar a una circunstancia que no va a ser para un día, sino que necesitamos estar preparados para por lo menos 2 semanas, que es lo que nos ha enviado el Ministerio. ¿Cuánto se demora el virus en nuestro organismo? Los periodos de incubación varían. Estamos hablando que las personas que se infectan están mostrando signos entre los 7 y los 14 días aproximadamente, y el tiempo de recuperación después de mostrar los signos, dependiendo de la gravedad de los signos, puede durar hasta 8, incluso hasta 15 días más. ¿Sí? Entonces, pero si tenemos unos signos leves, el tiempo y hemos sido diagnosticados, una vez tengamos signos, tenemos que tener un periodo de aislamiento de 15 días. ¿Cuánto tiempo puede vivir el virus fuera de un huésped? Bueno, justamente el día de ayer sale una publicación del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, donde nos presentan un panorama de cuánto puede vivir el virus en ambiente, en sitios, en superficies, y estamos hablando, digamos que en el plazo máximo, en algunas superficies puede llegar el virus estamos hablando de términos de días, 5 o 6 días. En superficies inertes, en algunas superficies estamos hablando de 30 minutos, 1 hora. En ambientes, dependiendo de las condiciones, estamos hablando hasta de 2 o 3 horas en algún ambiente contaminado. Por eso, en ambientes contaminados, en espacios concurridos, hay que disminuir la asistencia a ese tipo de sitios, y por eso una de las condiciones que se dicta en este momento es disminuir los hacinamientos, cancelar los espacios de más de 500 personas y frenar todo ese tipo de espacios donde puede haber virus residual y donde nos podemos contaminar todos si tenemos contacto con una persona infectada o con signos o con secreciones de una persona que estuvo infectada. Cualquier gel antibacterial es efectivo, teniendo tapabocas aún debo toser en el codo. Hay varias cosas de las normas básicas. Lavado de manos es suficiente. Sí,
tenemos que atender todas las recomendaciones, lavado de manos, sobre todo cuando llegamos de espacios, llegamos de la calle a casa, nos cambiamos de ropa, nos lavamos las manos. Si tenemos signos gripales y usamos un tapabocas, pues no es obligación toser en el brazo, pero sí es una norma básica de cortesía con el otro, no toser encima del otro. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con las normas, con las cosas, sino con la cortesía con el otro, con ser capaz de disminuir los riesgos del otro, y tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, cuidar a nuestras familias. Ese es el mensaje de nuestra rectora el día de hoy. ¿Cómo se propaga el virus? Se propaga en los animales. ¿Cómo se contrae? Había un cierto riesgo generando ruido de cuenta de un perro que se diagnosticó con una prueba positiva en la cual se encontró genoma del virus en la nariz. Se ha hecho el estudio de ese paciente canino quedó en cuarentena, se hizo toda la evaluación y el perro nunca estuvo infectado, nunca mostró signos. Todas las pruebas que se realizaron aún desde el 26 de febrero hasta la fecha demuestran que el perro nunca se infectó. Por lo tanto, a la fecha podemos decir que los animales, y confirmar que los animales no son una fuente de contagio. Los perros, nuestros gatos no se van a infectar con el COVID y no van a ser una fuente de infección para nosotros. ¿Cómo se contrae? Sí, ya lo hablamos, los virus se contraen a través de la transmisión directa de secreciones de una persona infectada a una persona sana, o a través de una superficie infectada, de algo infectado, tocamos esas superficies infectadas, se nos contamina las manos y después nos rascamos ojos, boca, nariz y bueno, ahí nosotros mismos nos inoculamos la infección. Por eso lo importante sea el lavado de manos. Tengo congestión nasal, dolor de cabeza y fiebre leve pero continua. Puede ser coronavirus o puede ser cualquier otra infección respiratoria. Lo importante en este punto es que si los signos son de infección respiratoria leve, entonces quédate en casa. Si los signos aumentan, sea por coronavirus o sea por otra infección, debes consultar. Recuerda el signo de alarma: dolor en el pecho, dificultad respiratoria. Si no tienes signos o definición de caso, no tienes riesgo de haber estado en contacto con una persona infectada o con una persona que ha estado por fuera del país en los últimos 14 días, entonces lo más probable es que sea alguno de los otros virus causantes de infección respiratoria y deberías quedarte en casa. ¿Cuánto tiempo tomará la etapa de propagación masiva antes de que llegue un pico de descenso? Hay varias estimaciones, hay estimaciones muy dramáticas y hay estimaciones mucho más objetivas o mucho más positivas. Cualquier número que digamos en este punto va a ser errado, porque no existe un antecedente que nos diga qué va a suceder. Lo que sucedió en China no sucedió en Alemania, lo que sucedió en Alemania no sucedió en Italia ni en España. Cada país ha enfrentado la epidemia inicial y hoy en día la pandemia desde una perspectiva diferente, y es responsabilidad de todos cómo enfrentemos esta pandemia para que seamos capaces de disminuir ese pico de propagación masiva y de ser capaces de pasar a la fase de mitigación de la infección y disminuir el impacto en el sistema de salud y en las poblaciones. El Ministerio en este punto, pensando en los grupos educativos, nos ha hablado más o menos que estiman que ese pico durará alrededor de 2 semanas a 3 semanas. Es un número que aún no podemos confirmar, ese es el estimado y para ese nos preparamos, pero como les digo, de cada uno depende que seamos capaces de controlar. Si en una semana decimos que aprovechamos y entonces adelantamos las vacaciones y nos vamos para la playa, y la Semana Santa entonces aprovechamos para irnos a pasear, vamos a tener un gran brote infeccioso en todo el país diseminado por viajeros internos, y eso es lo que no queremos. Queremos tener una posibilidad de frenarlo en bajos casos, en bajos personas con signos graves y en baja mortalidad, y es un compromiso de todos lograrlo. Creo que ya tenemos casi todas las preguntas. Las pruebas, alguien pregunta si tenemos casos en unas sedes, podemos realizarnos los exámenes a través de la UCC. Todas las pruebas en este momento se están realizando de los pacientes con signos compatibles y con nexo epidemiológico, se están realizando a través de las Secretarías Departamentales de Salud. Hasta la fecha de hoy se están enviando las muestras a Bogotá, al Instituto Nacional de Salud.
y ellos son los que dan la respuesta. La universidad les pide que si tienen signos respiratorios, que si tienen signos compatibles, entonces que nos envíen un reporte para nosotros poder hacer seguimiento de todo el proceso y si es necesario entonces acompañarlos en la búsqueda de un contacto con la Secretaría de Salud para reportar que están en riesgo y que cumplen con definiciones. Entonces comuníquese con su profesor inmediato, comunícate con un docente de confianza y la universidad los va a acompañar en este proceso. Vamos a seguir tratando de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Este proceso es un proceso largo, como les digo, y ustedes cuentan con el apoyo de la universidad, cuentan con el apoyo de una institución que piensa en ustedes y por eso no canceló semestre, por eso no desescolarizó y por eso estamos todos trabajando desde la casa en pro de salir adelante todos juntos y que este momento crítico nos permita para crecer y para darnos cuenta que entre todos, si ponemos de nuestra parte, somos capaces de tener un mejor desarrollo y una mejor forma de salir de este momento. Yo me despido por el momento, pero voy a seguir pendiente de las respuestas y de las que aparezcan en el Instagram. Voy a estar pendiente de responder todas las preguntas que pueda. Si no alcanzo por video, voy a tratar de irlas respondiendo en el Instagram y los invito a que se queden en casa, que se queden seguros, piensen en ustedes, piensen en los suyos. No es momento de vacaciones, es momento de cuidarnos. Un abrazo para todos.